Se trata en esto de comprar. Cuando usted quiere algo, cuando usted anhela algo y quiere ser poseedor de ello, pues usted va a hacer un sacrificio y va a invertir en esa compra, ¿no? Que no se lo van a dar gratis. Usted tiene que sacrificar algo por ello, ¿okay? Eso es lo que es inversión, ¿no? El hecho de invertir. No solamente se requiere tiempo, sino que también se requiere algo más, sacrificio. Lo que uno va a adquirir en este tipo de asunto, en la cuestión de adquirir inteligencia, instrucción y enseñanza, requiere tiempo, requiere enseñanza. Por eso dice instrucción. La instrucción es parte de la enseñanza. Cuando dice compra, ¿okay? Ese verbo compra, y luego dice adquiere. Estamos viendo que se está hablando de algo que se tiene que, es como una inversión. Okay, la inversión de valores. Si tú quieres que tu negocio crezca, tienes que invertirles. Es una inversión. En el aspecto espiritual tenemos que invertir entonces. Okay, comprar. Compra la verdad, dice, y no la vendas. Nunca renuncies a ella. No, la forma de cómo uno puede adquirir la verdad, lo que es eficaz, lo que es real, okay, lo que es perdurable, okay, lo que es genuino, lo que es honesto, okay, todo está relacionado a la verdad, ¿no? Después dice, y adquiere sabiduría. El hecho de adquirir, el hecho de poseer algo, pero implica, obviamente, como estamos señalando, un sacrificio. Okay. De hecho, la misma palabra sabio, la palabra cuando dice que te pueden hacer sabio, en el griego, la palabra que está empleando el apóstol Pablo en el griego es sofizo, porque la palabra sabiduría viene de la palabra sofía, ¿okay? Amor a la sabiduría. Entonces, pero la palabra sabio, sofizo, hace referencia a un artífice, ¿okay? Una persona que puede crear arte. Okay, y es por eso que hace referencia también a una persona que está totalmente capacitada para distinguir entre lo que es lo bueno y lo que es lo malo, ¿no? Y esto se aplica a cualquier tipo de oficio, ya sea en la cuestión de la medicina, en la cuestión de la electricidad, en la cuestión de la computación, en todo tipo de oficio. Una persona que está capacitada sabe cómo obrar correctamente, ¿no? Sabe cómo trabajar correctamente y qué es lo que no es necesario hacer. Y conoce los tipos de errores también que se pueden cometer. Es por eso que sabe cómo conducirse, cómo elaborar para que un trabajo salga bueno, para que un trabajo salga con un alto nivel de excelencia. ¿Okay? Entonces es por eso que el discernimiento entre el bien y el mal se aplica en todos los conceptos, se aplica en todos los ámbitos, ¿okay? Que hay, ya se hace laboral, profesional, cultural, social, familiar, etc. ¿Okay? Y obviamente que lo uno lo hace sabio es conocer a la perfección cada oficio, cada trabajo, cada sistema. En el aspecto espiritual, pues con más razón, ¿okay? Con más razón. Por algo Pablo le decía precisamente a Timoteo, ahí en esa segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 15, cuando le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra, que ese verbo usa, que en el griego es orsotomeo, implica saber hacer un corte preciso, ¿okay? Saber hacer un corte preciso, saber hacer una clara división, ¿okay? En los libros de la Biblia, por supuesto, en las escrituras mismas, porque dice que usa bien, dice la palabra de verdad. Hay que saber trazar correctamente la palabra de verdad, así como un doctor sabe usar correctamente un bisturí, que sabe cuánta profundidad y cuánta longitud, cuán largo, cuán estrecho, cuán profundo
debe de ser un corte con el bisturí y debe de ser un corte preciso, que para no dañar órganos vitales, etc. Entonces, lo mismo también, con un corte preciso, saber trazar correctamente las escrituras. Para eso se requiere conocimiento, ¿no? Para eso se requiere ciencia, se requiere estudio. Como podemos hablar precisamente de Esdras, que Esdras fue un personaje en el Antiguo Testamento, después de la cautividad, cuando el pueblo judío regresó de la cautividad, que estuvo 70 años en Babilonia, y como Esdras sabía muy bien que el error que cometió el pueblo en el pasado y que le costó haber perdido todo cuanto Dios les había dado, era que al pueblo le faltó conocimiento, ¿okay? Y fueron llevados prisioneros, ¿no? Fueron destruidos. En Oseas 4, 6, ¿no? Dice: mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó conocimiento. Entonces, Esdras obviamente no quería que se volviera a repetir la historia, y es por eso que en Esdras capítulo 3, versículo 10, si no me equivoco, dice que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, ¿okay? Para inquirir en la ley de Jehová, y también dice para aplicársela a sí mismo, ¿okay? Para aplicársela a sí mismo, y también para enseñarla al pueblo. Esdras capítulo 2, creo yo. A ver, espérame tantito, que no quiero parafrasear. Sí, estoy en Esdras, pero el punto es de que no lo encuentro, ¿ves? Y se me hace raro. Válgame. Así que se me está escondiendo este texto. Perdón, es Esdras 7:10. Es Esdras 7:10, me estaba equivocando en el capítulo. Esdras 7:10 dice que porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, okay, esa palabra cum implica el hecho de indagar, okay, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y lo dice para aplicarla, okay, para aplicarla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces démonos cuenta precisamente que esto está relacionado con lo que dice Proverbios capítulo 23, ¿no? Y estamos hablando precisamente de la sabiduría de nuestro Dios, ¿no? Como le decía Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿okay? Obviamente es una sabiduría que está relacionada al conocimiento del Hijo de Dios, ¿no? Que está totalmente relacionada a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. No debemos de pensar que esta sabiduría está relacionada a lo que es al interior y al exterior de este mundo, como mucha gente lamentablemente se enfoca tanto más en adquirir el conocimiento de cómo fue creado este mundo, de cómo es que trabaja su sistema, y de hecho, bueno, ahorita ya el hombre se ha esforzado tanto en ello que ya ha adquirido mucho conocimiento en cuanto al funcionamiento de este planeta, ¿no? Y no solamente de este planeta, sino también de esta propia galaxia, de todo el funcionamiento del sistema solar, toda su rotación, y hasta ya ha podido llegar a otros planetas en una forma humana, transportable humana, y todo ya en una forma a través de ciencia, a través de instrumentos, ha llegado a otros planetas, ¿no? Y mucha sabiduría relacionada al mundo mismo, a la humanidad misma, a la creación misma, pero triste, lamentablemente, muchos no han querido saber
conocer en cuanto al Creador se refiere. El hombre mismo se ha sumergido, que se ha hecho muy tan exhaustivo en conocer todo tipo de ciencia, todo tipo de conocimiento hacia la humanidad, hacia la naturaleza, hacia la creación, pero no ha puesto su mirada en el Creador. A veces, lamentablemente, pues los sabios, ¿no? Dice que Dios ha confundido a los sabios, porque lamentablemente llegan a pensar de que todo esto fue creado de la nada, ¿no? De la nada. Y pues es triste y es lamentable, ¿no? Que hayan llegado a esa conclusión tan errónea y tan equívoca, ¿no? Sin embargo, la sabiduría de la cual Dios nos habla, como decíamos, está muy o totalmente relacionada a lo que Dios había planeado hacer a través de su amado Hijo Jesucristo. La labor que Él iba a hacer, ese plan redentivo que nuestro Dios ya se había preparado de antemano desde antes de la fundación del mundo, como lo podemos ver precisamente allí en Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, cuando dice la Escritura, en el versículo 13 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. A ver, espérame, que estaba viendo el reloj, no vi la hora del reloj, no vi a qué horas empecé. Vamos a ver si podemos terminar una hora, okay. Y a ver si puedo terminar mi tema dentro de esta hora, okay. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, okay, según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, okay, hemos sido preelegidos, dice, para ser adoptados suyos, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que Dios ya había decidido y había determinado hacernos de Él, pero solamente aquellos que creyeran, que vinieran a creer en nuestro Señor Jesucristo y en su sacrificio y en su labor redentiva. Que no es una cuestión aquí personal, es decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Dios no hace excepción de personas. Nuestro Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso lo dice en primera de Timoteo, precisamente en el capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, y en el versículo, espérame tantito. Y en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aclaro solamente un poquito esto por la cuestión de la predestinación, porque muchos piensan que si Dios ya eligió que tú fueras salvo, ya eres salvo. No es así. No, Dios nos predestinó a través del Evangelio mismo, a través del llamamiento del Evangelio del Señor. Pero después, el punto que estoy tratando aquí es que cómo es que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan. Dios, en su sabiduría, Él ya tenía un plan, redimir al hombre, y esto es a través de Cristo. Este es un conocimiento que al principio estaba oculto, ¿no? Mas sin embargo sería manifiesto a su tiempo, a su momento. Cosa que lamentablemente muchos judíos no pudieron entenderlo, o no quisieron más bien entenderlo, y mucho menos no quisieron también aceptarlo. Porque mire lo que dice en Primera de Corintios, precisamente. Si vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, fíjense muy bien lo que dice la palabra. Si leemos desde el versículo 6,
de 1 Corintios 2, versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen, que mueren. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Obviamente ya estaba oculta. Eso es lo que significa. Algo que está relacionado a algo misterioso es algo que está oculto, que es complicado de ver con toda claridad. No, pero una vez que se pone al descubierto, se acabó el misterio, porque ya se puede ver con toda claridad. Dice: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sí, desde Adán. ¿Okay? Se ha venido hablando de esa gran redención, ¿okay? De que Dios iba a hacer para redimir al hombre, para otorgarle la salvación al hombre. Obviamente Dios tenía un plan el cual tenía que llevar a cabo y lo hizo. Ahora nos corresponde a nosotros poner de nuestra